Sección del curso. En este curso se enseñará lo básico acerca de la preparación y exposición de los sermones bíblicos. Aunque puede haber una variedad insospechable de sermones, el curso se concentrará en los temáticos, textuales y mayormente en los expositivos. Se espera que el estudiante aprenda las técnicas esenciales para preparar un sermón y lo practique tanto en forma escrita como oral durante la duración del curso, sujeto a evaluación. Texto. 1. James B. Crane, El sermón eficaz, edición revisada. Casa Bautista de Publicaciones, 17ª edición 1996. 2. Notas del maestro. Contenido del curso. Conferencia a modo de introducción. Introducción a la homilética. La unidad y estructura del sermón homilético. Los sermones bíblicos principales. Lecturas. Las lecturas del libro de texto serán asignadas de acuerdo al desarrollo del curso. Criterios de evaluación. 1. Comprobación de lecturas asignadas, 50%. 2. Preparación de bosquejos por escrito y exposición, 30%. 3. Exámenes y pruebas, 20%. 4. Bono por tareas extras, 10%. Bibliografía. 1. Juan Androadus, Tratado sobre la Predicación, Casa Bautista de Publicaciones. 2. Andrés W. Blackwood, La preparación de sermones bíblicos, Casa Bautista de Publicaciones. 3. Douglas M. White, Así predicó Jesús, Guía para la Predicación Expositiva, Publicaciones La Fuente. 4. Brian Chappell, Sist Centered Preaching, Revealing the Expository Sermon, Baker Books. 5. Charles W. Collier, Expository Preaching Without Notes and Sermons Preaching Without Notes, Baker Books House. 6. James W. Cox, A Guide to Biblical Preaching, Pavilion, Nashville. 7. Stephen J. Lawson, The Expository Genius of John Calvin, Reformation Trust. 8. Peter Reifer, Firm Foundations. New Extended Edition, Christian Focus Publications. 9. John MacArthur, El redescubrimiento de la predicación expositiva, Grupo Nelson. Conferencia a modo de introducción. Homilética es la disciplina que trata de la preparación y exposición de los sermones bíblicos. Homilía, del LAB. Homilía, y del GR. IUU. F. Razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión. La homilética es como las dos caras de una misma moneda. Por un lado está la preparación de un sermón bíblico, y por el otro la exposición del mismo. El lado más visible de la homilética es la predicación, y siempre está asociada a predicadores que nos impresionaron de alguna vez. Y como ocurre con los nuevos cantantes, siempre tenemos algún modelo que nos ha inspirado o al cual hemos imitado. Mi primera impresión con querer ser predicador evangelista fue con Eugenio Jiménez, Fuego Pentecostal. Luego, en el seminario Alianza en Guayaquil, Ecuador, Miguel Lecaro Tobar, El arte de entregar el mensaje. Aunque no fui su discípulo de aula, lo fui como en el auditorio. Todos en el seminario queríamos ser un lecarito. Entonces, paso por el seminario Juan Carlos Ortiz, la chispa y carisma de un predicador, y no tenerle miedo al tiempo si tienes la gracia y contenido para hacerlo, y quede cautivado. Carmelo Terranova tenía un encanto especial, frescura espiritual y la inmortalización de frases. Luego, ya siendo un ministro presbiteriano y reformado, podría estar escuchando al Dr. R.C. Sproul, contenido teológico, por horas y horas. Más recientemente, siempre que puedo, trato de escuchar la exposición de Sugel Nicheben o de alguno de los pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Re. Mecana. Si tienen algún sermón del pasaje que voy a predicar, son excelentes modelos de la predicación expositiva y doctrinal. La predicación posiblemente constituye la expresión más impactante y sublime del ministerio público de una persona. No porque los predicadores le hayan impreso esa importancia, sino porque Dios mismo lo ha hecho con ella. Pablo le dice a los corintios que Dios se ha propuesto salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Y a Timoteo le insta ardientemente a que prediques la palabra. Y, que yo sepa, él no ha cambiado su plan. Esto nos debe hacer pensar seriamente en la predicación, en nosotros como predicadores y, si la predicación contemporánea realmente es una predicación bíblica. 1. Pablo estaba bien claro en que había más de un motivo para ser un predicador. A la comisión de Dios. B. También había algunos cuyo Dios era el vientre, y habían tomado el ministerio de la predicación como una fuente de ganancia o profesión. C. Otros eran movidos por la contienda y la enseñanza de fábulas y doctrinas erróneas. 2.
Los motivos de un predicador van a alterar el contenido de su predicación. Hoy día tenemos gente que no predica la palabra sino principios bíblicos. Para la prosperidad, para el crecimiento, evangelismo, para la familia, para el mejoramiento personal y la felicidad, para tener éxito, la psicologización de la Biblia, etc. Pero cuando la predicación está vacía de Cristo y este crucificado, ha dejado de ser predicación bíblica. ¿Cómo preparamos nuestros sermones? Muchos predicadores contemporáneos preparan sus sermones a partir de las noticias de actualidad, del más reciente libro que leyeron, del asunto que esté de moda en el ambiente cristiano, o algún sueño o revelación extrabíblicos. Luego que tenemos nuestro sermón que hemos concebido bien mientras escuchamos la radio, vemos la televisión, mientras vamos guiando, entonces buscamos algún pasaje bíblico que encaje con lo que queremos decir, y hacemos que el pasaje bíblico diga a lo que queremos decir. Dios nos va a pedir cuenta por esto en el día del juicio. Tenemos que ser fieles a lo que es nuestro llamado o comisión: predicar la palabra de Dios. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Durante los años 500 a 1500 la predicación fue perdiendo su primacía en la iglesia hasta que llegó a desaparecer de su vida y obra. Y junto a esto, por supuesto, vino como consecuencia el decaimiento de la iglesia. Para los tiempos de la Reforma Protestante del siglo XVI la Biblia era un ejemplar raro disponible en las bibliotecas, monasterios y al alcance del clero interesado, pero no del pueblo. Aislado de la Biblia estaba la tradición eclesiástica y la infalibilidad papal como parte de su doctrina de la sucesión apostólica. Dos grandes hechos que usurparon la primacía de la palabra fueron: 1. El papado, que al tomar el lugar de Cristo en la tierra como mediador entre Dios y los hombres, se convirtió en la voz de Dios para el pueblo. Exactamente como sucede hoy, pero con el papado evangélico representado por los modernos apóstoles y profetas. 2. El énfasis puesto en la misa como principal medio de gracia. La transubstanciación hizo pensar a la gente que la gracia entraba por la boca al ingerir el renovado sacrificio de Cristo por sus pecados. La conversión de Lutero fue causada por la palabra de Dios. La chispa de la Reforma tuvo que ver con su entendimiento de la palabra de Dios. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 17. Las 95 tesis de Lutero, 1517, eran un reclamo de la inconformidad de las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma con la palabra de Dios. La nota dominante de las 95 tesis está expresada en la 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el Santísimo Evangelio de la gloria y gracia de Dios. El punto de no retorno de la Reforma, la Dieta de Worms, 1521, fue una reafirmación de una conciencia ligada a la palabra de Dios. La Reforma postuló como uno de sus lemas que marcan a la verdadera Iglesia de Dios la Escritura. Tanto Lutero como Calvino siguieron un patrón de predicación bíblica cristocéntrica, y estaban seguros de lo único que ponía sobre ruedas la Reforma, tanto en la Alemania de Lutero como en la Ginebra de Calvino, era la predicación de la palabra de Dios. Rev. Charles Terpstra, Protestant Reformed Church, demostró en un sermón posteriormente publicado como panfleto, un retorno a la primacía de la predicación, el hecho de que la Reforma del siglo XVI fue determinante para retornar a la Iglesia lo que era su más desesperadamente necesidad: la primacía de la fiel predicación bíblica. Con ella sería restaurada la vida, doctrina y prácticas de la Iglesia. Creyendo que la principal tarea del oficio de pastor era la predicación, ellos establecieron escuelas y seminarios en los que los hombres fueran preparados para este trabajo. Lutero lo hizo en la Universidad de Wittenberg, y Calvino hizo lo mismo en la Academia en Ginebra. Y para que tengan una idea de cómo fue instituido en las ordenanzas de Ginebra, esto era 10 que decía en cuanto a los deberes pastorales: en las 3 congregaciones se deberá predicar 2 veces el domingo, y todos los días de la semana. Los sermones deberían ser de no menos de 1 hora, y usualmente eran más largos. La predicación hoy. Algunos piensan que están cumpliendo su ministerio con predicaciones cortitas, entretenidas, chistosas, en las que la gente oiga a lo que quieren escuchar, se rían, entretengan, se reafirmen en su ego o autoestima, y salgan contentos. En algunas iglesias, la predicación puede ser sustituida por un concierto, drama, danza o programa. En otras, la predicación es un complemento tenue de un buen programa.
Algunos están convencidos de que en estos días es imposible lograr el crecimiento de la iglesia a menos que tengamos buena música, trama y danza, entre otras cosas. Con esto estamos negando la autoridad, inspiración e infalibilidad de la palabra de Dios. Yo lo resumiría diciendo que la predicación sola es la que le puede comunicar la verdad al pueblo, y llevarlos a comprender sus necesidades y de la única satisfacción de sus necesidades. Las ceremonias y rituales, los cánticos y entretenimiento, y todo tu interés en la política y temas sociales no lo pueden hacer. Martin Lloyd-Jones. Para concluir, escuchemos a Lutero. Así que debe ser un pecado grave el no escuchar el Evangelio, y despreciar tal tesoro y tan rico banquete al cual hemos sido invitados. Pero es un pecado mayor no predicar el Evangelio, y privar a tanta gente que estarían gozosos de escucharlo en vez de perecer. Por esta razón, es tan terrible y horroroso ser un obispo, pastor o predicador en nuestros días, pues nadie conoce este testamento ya, y ni mencionar que no deben predicar. Aunque este es su deber y obligación. Ellos ciertamente tendrán que responder por tantas almas que se pierden por tan débil predicación. Introducción a la homilética. Definición. La palabra homilética viene del griego iun, que quiere decir hablar o conversar. En su uso particular, el término homilía se utilizó para designar a una plática basada en las Sagradas Escrituras. En su uso especializado, homilética es la materia que trata de la preparación y exposición de los sermones bíblicos siguiendo los conocimientos retóricos que ayuden a su comunicación eficaz. La homilética es una ciencia por cuanto posee un campo definido de estudio, sus propios métodos, conocimientos particulares y formas de comprobación. La predicación es un don que corresponde a la administración de la palabra de Dios en virtud de una gracia o dotación particular del Espíritu Santo para esta tarea. La predicación es una disciplina por cuanto se puede llegar a adquirir una mentalidad homilética mediante el uso persistente y aplicación de los conocimientos homiléticos. La homilética es un arte por cuanto todo sermón homiléticamente preparado y expuesto tiene cierta belleza. Es una obra de arte. Por eso es que a la retórica se la denomina el arte de hablar bien. La estructura del sermón homilético. La estructura homilética del sermón será como un mapa que facilita el acceso al lugar deseado, propósito específico, tanto para el predicador como para su audiencia. El sermón bíblico está compuesto por dos elementos. La Biblia aporta el contenido, material de construcción y ingeniería. La homilética aporta la estructura, la forma y arquitectura. Propósito general, propósito específico. Texto. Tema. Título e introducción. Oración de transición. Divisiones, puntos, principales del tema, subdivisiones de cada punto principal. Aplicación. Conclusión. Ilustraciones, anécdotas, etc. Propósito general. Propósito específico. Texto. Introducción. Oración de transición. Y primer punto 0. División del tema. Intelecto. 1. Subdivisión del punto o división. 2. Subdivisión del punto o división. 3. Subdivisión del punto o división segundo. Segundo punto 0. División del tema. Emociones. 1. Subdivisión del punto o división. 2. Subdivisión del punto o división. 3. Subdivisión del punto o división tercero. Tercer punto 0. División del tema. Voluntad. 1. Subdivisión del punto o división. 2. Subdivisión del punto o división. 3. Subdivisión del punto o división. Aplicación general. Conclusión. La unidad del sermón homilético. Y el texto del sermón homilético. Definición. El texto es aquella porción de la Biblia, sea breve o extensa, de la cual el predicador deriva o fundamenta el tema de su sermón. El texto es el que proporciona el tema o lo sustenta. Sugestiones acerca de las elecciones del texto. 1. Puede seleccionar un texto que se apodere de su corazón. 2. Puede seleccionar un texto que sea elocuente por sí solo. 3. Puede y debe seleccionar el texto que mejor exponga el tema propuesto en el sermón temático. 4. Debe usarse el criterio de la variedad en la selección del texto para no caer en la repetición de un tema con diferentes textos. 5. Deben seleccionarse textos claros, comprensibles y que encierren el pensamiento completo del tema que se ha de predicar. 6. Deben seleccionarse textos que subrayen las verdades en forma positiva. 7. Mientras más gráfico sea, mejor. Recuerde que las imágenes son más fáciles de recordar que las ideas y los principios. 8. Debe limitarse a un texto aunque se utilicen otros en vía de argumentación o ilustración.
Palabras con luz. Todo predicador debe andar siempre provisto de papel y lápiz para anotar cualquier texto, tema, idea, comentario, ilustración, etc., que el Señor le conceda para la elaboración de su sermón. Muchas buenas ideas residen en el rincón del olvido. Y el tema del sermón homilético. A. Definición. El tema es la idea central del sermón, la materia de que se trata en él, su asunto. El sermón es el tema desarrollado. El título es la frase, oración o palabra usada por el predicador para lograr que el tema de su sermón despierte mayor interés. Todo buen sermón debe tener un buen tema y un buen título. B. Necesidad. La posesión de un tema asegura, o por lo menos contribuye al logro de la unidad del sermón. Ceñirse a un tema ayuda al predicador a evitar divagaciones y pluralidades innecesarias. C. Cualidades de un buen tema. 1. Debe ser vital, que trate de alguna de las grandes verdades del Evangelio demostrando su importancia actual. 2. Debe ser pertinente, que armonice y arroje luz a la problemática del hombre moderno. Que tome en cuenta al auditorio, sus necesidades, intereses, la ocasión, el lugar, etc. 3. Debe ser comprobablemente bíblico. 4. Debe ser uno que el predicador domine. 5. Debe ser decidido, que no sea tan general que el mensaje se ahogue, diluya o neutralice en él. Anécdota. Un predicador temía que tendría que abandonar el ministerio de la predicación porque se le habían agotado los temas bíblicos. Un anciano predicador le salió al paso y le dijo: si ya a usted se le han agotado todos los temas bíblicos que existían en su mente, comience ahora predicando un sermón de cada libro de la Biblia, luego uno de cada capítulo. Y si sobrevive, comience a predicar uno de cada versículo. Le aseguro que nunca carecerá de qué predicar. Derivación del tema. 1. Directamente del texto bíblico. 2. Inferido por procedimientos lógicos. 3. Sugerido por el mismo texto. Ejemplos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, 3a. La ley de la cosecha espiritual. Gálatas 6, 7, 8. Cuando el hombre vuelve en sí. Lucas 15. 17. La burla imposible. Gálatas 6, 7. La burla que no fue. Génesis 19, 14. Nota. El estudiante es responsable de realizar la lectura de las PACs. 95, 106. El sermón eficaz de Crane. Y las divisiones del tema del sermón homilético. El corazón de la organización homilética está en la división del tema. James E. Crane. Criterios. 1. Ninguna división debe ser coextensiva con el tema. 2. El conjunto de las divisiones debe abarcar la totalidad del tema propuesto. 3. Cada división debe ser distinta a las otras. 4. Todas las divisiones deben tener una relación vital o evidente con el tema. 5. El número de las divisiones no puede ser menor de 2 ni debe ser mayor de 5. 6. Las subdivisiones son para las divisiones lo mismo que las divisiones al tema, por tanto, se le deben aplicar los mismos criterios a su formación. No deben formularse más de 3 subdivisiones por cada división principal. Principio regulador. Tiene que haber un principio uniforme que regule la formulación de las divisiones. 1. Causas. 2. Efectos. 3. Razones. 4. Los medios para alcanzar algún fin. 5. Preguntas lógicas. 6. Juxtaposición, conceptos contrastados o complementados. Redacción. 1. Use oraciones gramaticales completas. 2. Incluya en cada división la palabra clave común a todas ellas, o, en todo caso, el pie forzado. El orden de las divisiones se hará tomando en cuenta. 1. Que ayude a la progresividad del sermón en todo sentido. 2. Tomando en cuenta las apelaciones al intelecto, emociones y voluntad en este mismo orden. 3. Que sea un orden lógico. 4. Tome en cuenta el orden de causa y efecto. 5. El orden proporcional cero balance de las divisiones. 6. El orden cronológico. 7. El orden sugerido por el interés particular que represente determinado auditorio o la conveniencia para el propósito del predicador. Nota. Elimine tanto en la preparación como en la exposición toda digresión innecesaria. Transiciones entre los puntos. Recurra a palabras tales como
En primer lugar, por otra parte, además, un punto adicional, no solo esto, todavía hay más, etc. Distribuya el material y el tiempo de exposición de cada punto para que haya uniformidad, ningún punto se convierta en un fenómeno en relación a los demás. Y el propósito general del sermón homilético. El sermón homilético debe tener un solo propósito general, un solo propósito específico y un solo tema general. Dice don Miguel de Caro Tomás que un sermón sin propósito es como enviar una carta sin dirección. El propósito es el porqué del sermón. En la estructura del sermón el propósito u objetivo siempre tiene que estar al principio, aunque no siempre cronológicamente en la gestación del mismo. Desde la apreciación más rudimentaria que se pueda hacer, el propósito general de un sermón solo puede clasificarse como de evangelización o de edificación. Uno de ellos, pero nunca los dos simultáneamente. Sin embargo, dentro del amplísimo encasillado, innumerables maestros de la homilética consideran como coextensivos con el propósito general las siguientes funciones o finalidades. 1. Evangelización. 4. Consagración. 2. Devocional. 5. Ético o moral. 3. Doctrinal. 6. Dar aliento. Tomemos, por ejemplo, el NUM. 3. Doctrinal. Sigue siendo tan general esta finalidad que puede servir perfectamente a un sermón para evangelización como a uno para edificación. V. El propósito específico del sermón homilético. Cuando afirmamos que, además del propósito general, todo sermón homilético tiene que incluir meridianamente claro su propósito específico, parecería que estuviésemos contradiciendo aquello de que uno puede tener nada más que un solo propósito. Pero, resulta ser simplemente una aparente contradicción. La definición de Crane así lo pone de manifiesto. Será la aplicación particular del propósito general. Sigamos con el ejemplo de un sermón evangelizador de naturaleza doctrinal. Hasta aquí solamente hemos logrado el propósito general. Ahora, bien, una aplicación particular podría ser prevenir a los oyentes del peligro que hay de ignorar la necesidad de la conversión al confundirla con una teología correcta, una buena iglesia o denominación, los ritos, ceremonias, las formas y tradiciones eclesiásticas y religiosas. Palabras con luz. La declaración de propósito en tu sermón es su destino. La estructura que eliges para el sermón es el vehículo para alcanzarlo. Ruth Maudiney. Una vez establecido que el propósito específico es la aplicación particular del propósito general, veamos cuál es su importancia y valor práctico. Importancia y valor del propósito específico. Recuerde que el que mucho abarca, poco aprieta. 1. Determina de dónde se quiere llegar. 2. Le ayuda a seleccionar el camino más correcto y corto para llegar a ese fin. 3. No le dejará desviarse del camino que debe seguir. 4. Le evitará confundirse y confundir al auditorio con un sinnúmero de ideas sueltas que nada tienen que ver con el propósito específico. 5. Le exigirá la eliminación de cualquier otro propósito en el sermón. ¿Cómo establecer el propósito específico? Para determinar el propósito específico de un sermón es de prioritaria importancia ser sensibles a la participación y dirección del Espíritu Santo, pues nadie nos puede orientar mejor en la detección del mensaje que precisa el auditorio que él. Así que, ya contamos con dos elementos de juicio por lo menos, a saber, 1. El propósito del texto mismo. 2. La necesidad primordial del auditorio. Y 3. El testimonio interno del Espíritu Santo al predicador. Procedimiento. 1. Escriba o redacte el propósito en una oración, en la forma más clara y sencilla que le sea posible. Después de escribir su propósito específico, vaya preguntándose durante todo el proceso de la preparación, si cada parte del mensaje va a contribuir a realizar el propósito fijado. Si no, hay que descartarla por muy interesante que sea. Floyd Woodward, La escalera de la predicación, pág 25. Palabras con luz. El propósito gobierna la elección del texto. Influye en la formulación del tema. Indica cuáles materiales de elaboración son idóneos y cuáles no lo son. Aconseja el mejor orden para las divisiones del plan. Y determina la forma en que el mensaje debe ser concluido. Crane sexto. El título del sermón homilético. El título del sermón es la forma atractiva de plantear el tema. Nunca prometa más de lo que puede ofrecer, ni sea extravagante en formularlo. Un predicador cuyo tema era la regeneración o nuevo nacimiento, tituló así su sermón, La bomba atómica al corazón del hombre. El título de por sí era contraproducente con su tema y propósito. El movimiento progresivo del sermón homilético.
Debe entenderse por movimiento progresivo todo lo comprendido desde que el predicador inicia la exposición de su sermón con la introducción hasta que finaliza con la conclusión. Cada una de las partes del sermón incluidas en el movimiento progresivo podrían compararse al funcionamiento de un automóvil. Desde el encendido, quitar el freno de mano, la emergencia, aceleración, sacado de clutch embrague, desarrollo de cada uno de los cambios adecuadamente hasta llegar a la meta propuesta. B. La introducción del sermón homilético. Hay muchas formas de entrar a una casa, pero hay una sola correcta. Por la puerta la introducción es el golpecito suave que se da a la mente del oyente a fin de captar su atención para lograr acceso con el mensaje a su mundo interior. Función: hacer dóciles, benévolos y atentos a los oyentes. Agustín. Cualidades: apropiada. Que guarde una relación legítima y adecuada con el tema y el auditorio. Interesante. Breve, entre 3 y 7 minutos. Modesta, que no prometa más de lo que se ofrecerá en el mensaje. Cuidadosamente preparada, debe escribirse íntegramente, dominarse a la perfección, y con más exactitud las 2 primeras oraciones o líneas. Recuerde que este es el punto de contacto y de partida en el movimiento progresivo del sermón. Es como la realización de un viaje en avión. Despegue bien, no vaya a ser que se estrelle antes de tomar altura. Por favor, cuando esté realizando la introducción, nude al auditorio con su mirada. No mire las notas mientras desarrolla la introducción. Selección: una buena introducción puede lograrse mediante una alusión relacionada con el texto haciendo uso del contexto, de alguna ilustración o anécdota, narrando algún hecho importante, citando una frase famosa, algún artículo periodístico o llamando la atención hacia algún acontecimiento trascendente de actualidad. A cualquiera de estas u otras que usted seleccione como clave de su introducción, añádale una adecuada dosis de gracia personal al exponerla. La introducción es para capturar la atención del oyente. No cometa el error de sintetizar el mensaje en la introducción, de emitir juicios, de asumir posiciones cero, de hacer pensar demasiado a la gente. B. La oración de transición del sermón homilético. La oración de transición es el puente que une la introducción con el cuerpo o las divisiones del sermón. Nota: el estudiante es responsable de analizar y estar en condiciones de demostrar la relación legítima, necesaria e inevitable que existe entre la oración de transición y el principio seleccionado para dividir el tema. Ref. A las páginas 143, 154 de El sermón eficaz, J. de Crane, X. La aplicación del sermón homilético. El sermón comienza cuando comienza la aplicación. Spurgeon: la aplicación debe ser personal, persuasiva y directa, Alice Luz. Aunque tradicionalmente se ha entendido que la aplicación tiene su lugar entre la última división del sermón y la conclusión, debemos señalar que no necesariamente tiene que ser así. Todo va a depender del contenido del mensaje y su estructuración, unido al mejor criterio del predicador. Puede ser que al juicio del predicador dejar la aplicación para el final de las divisiones sea sobrecargar demasiado esa parte. En este caso tiene la alternativa de ir haciendo las aplicaciones pertinentes después de cada una de las divisiones. Recuerde que un sermón sin una clara aplicación es como lanzar el mensaje a un vuelo infinito que nunca llega a aterrizar. Cuídese de no hacer de la aplicación otro sermón dentro del sermón. X. La conclusión del sermón homilético. La conclusión constituye el ataque final a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. Tiene que estar impregnada de persuasión. Es en la conclusión donde el sermón y el predicador conducen al oyente a 10 que ha sido desde el principio el propósito específico y objetivo del mensaje. En términos de los vuelos aéreos sería llegar al destino trazado. Una de las formas de concluir es la recapitulación de las divisiones principales del sermón, pero no es ni la ni necesariamente la mejor. Existen otras formas de concluir que tendrán mucho que ver con el ingenio personal del predicador. Pero, lo que no se puede alterar en la conclusión es que se remache en la conciencia del oyente el propósito fundamental del mensaje. Sí. La invitación y llamamiento. Estos 2 elementos son de la entera responsabilidad del predicador, no deben transferirse a segundas personas. Después de invertir un promedio de 30 minutos en un mensaje, amén del tiempo de oración y preparación previa del predicador, lo menos que puede hacer por el bien de su auditorio es una invitación y un llamamiento para obtener una respuesta concreta de aquellos que han sido convencidos por el Espíritu Santo. El llamamiento debe ser positivo y con una sola alternativa o opción, termine conduciendo a los que respondan en oración. Los sermones bíblicos principales. 1. El sermón temático. Definición.
El sermón temático o de asunto es aquel que parte de un tema bíblico y deriva sus divisiones principales del mismo tema, sustentando legítimamente con diferentes porciones bíblicas tanto el tema como las divisiones, y en armonía con la enseñanza general de la Biblia al respecto. MV. Un sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto. James Braga. El sermón temático no exige un texto como base del mensaje. Pero esto no significa que el mensaje no sea bíblico, sino solamente que no es un texto específico de la escritura la base del sermón. Sin embargo, para asegurar que el mensaje sea totalmente bíblico en su contenido, debemos empezar por asegurarnos que tenemos un tema o asunto genuinamente bíblico. Las principales divisiones del bosquejo de esta clase de sermón deben derivarse del tema bíblico seleccionado, y cada división principal debe estar apoyada por una referencia bíblica clara y adecuada. A fin de conformarse a la definición de un sermón temático, tenemos que sacar las partes principales del bosquejo del tema mismo. Esto es, tenemos que limitar todo el bosquejo a las ideas contenidas y propuestas por el tema. Método deductivo. Nota. Para información adicional y ejemplos refiérase a cómo preparar mensajes bíblicos, James Braga, Pax. 19:32 y el sermón eficaz, James B. Crane, Pax. 106-107. 2. El sermón textual. Definición. Es el que se limita a exponer y a explicar un texto bíblico. S. es el que sus divisiones principales son tomadas del texto. J. Crane es el que tanto el tema como las divisiones de desarrollo son derivadas y siguen el orden del texto. Hay dos clases de sermones textuales. A. Textual analítico. Este se caracteriza por la siguiente. En primer lugar, el tema del sermón es idéntico a la idea central del texto. En segundo lugar, las distintas partes del texto son empleadas en el sermón de la misma manera y en el mismo orden en que se encuentran en el texto. Es decir, las divisiones principales del sermón son formadas por las partes principales del texto y presentadas en el mismo orden en que aparecen en el texto. Crane. Ejemplo 1. Tema. La importancia del nuevo nacimiento. Texto. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es una ley indubitable, de cierto te digo. Y es una experiencia ineludible, el que no naciere de nuevo. Y es un requisito inquebrantable, no puede ver. Ejemplo 2. Tema. Las características del buen pastor y su rebaño. Texto. Juan 10:27-28. ¿Y cuáles son las características del buen pastor? 1. El buen pastor es dueño de su rebaño, mis ovejas. 2. El buen pastor conoce a su rebaño. Yo las conozco. 3. El buen pastor da vida eterna a su rebaño. Les doy vida eterna. 4. El buen pastor protege a su rebaño. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y cuáles son las características del buen rebaño? 1. Son ovejas que conocen la voz de su pastor, oyen mi voz. 2. Son ovejas obedientes a su pastor, me siguen. 3. Son ovejas que confían en su pastor, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. B. Textual sintético. Sigue la misma definición del textual analítico con dos excepciones. 1. Las divisiones del tema aunque surgen del texto no tienen que seguir su orden natural. 2. El tema no tiene que ser necesariamente la idea central del texto. En ocasiones una parte del texto se eleva al lugar del tema y las demás partes se subordinan como divisiones. 3. El sermón expositivo. Definición. Un sermón expositivo es aquel cuyo tema es encontrado directamente en el texto, siendo desarrollado con material provisto por la recta interpretación del texto para lograr un propósito que armonice con el significado original del texto. Crane, el sermón eficaz, Pac. 118. El sermón expositivo es aquel cuyo tema, divisiones y consideraciones surgen del texto. El texto en el sermón expositivo se define como un pasaje bíblico más extenso que el del textual. Más de un texto, un párrafo que contenga una idea completa. En el sermón expositivo el predicador se compromete a explicar lo que el texto significa. Que los oyentes entiendan personalmente lo que el pasaje bajo consideración significa antes de salir del servicio. En esta tarea no se debe ignorar ninguna parte del pasaje. Puedes hacer referencia a otros textos para corroborar tu texto, pero nunca debes abandonarlo.
Hay que estar cautivado por él. Ventajas. 1. Su relación vital con el propósito bíblico de revelar la verdad de Dios. 2. Es un tipo de sermón y 6 ricamente unido a los grandes momentos de la Iglesia en todos los tiempos. 3. Obliga al predicador a profundizar en el estudio del pasaje bíblico y su contexto. Esto beneficia al predicador ya que tendrá que hacer un análisis serio, consultar comentarios, diccionarios y otros auxiliares que enriquecerán su conocimiento y dominio del mensaje. 4. La congregación descubrirá y gustará los exquisitos manjares que se hayan servidos en la palabra de Dios. Esto hará que la congregación no se conforme con menos, ejercitando de esta manera sus sentidos espirituales en el discernimiento de la buena y mala predicación. Hebreos 5, 14, 5. Mientras más unidad haya entre la predicación y el texto bíblico, más abiertamente el Espíritu Santo podrá realizar su ministerio, ya que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Refiérase al estudiante al libro Así predicó Jesús, de M. White, Pax. 37, 54. Mucho cuidado en no convertir la predicación expositiva en una simple lectura de la palabra de Dios acompañada de unos comentarios livianos referentes a ella. Tampoco debe ser transformada en un estudio bíblico, por buena que éste sea. Mucho menos se debe hacer del sermón expositivo una ensarta de temas antiomiléticamente logrados que extenúen al auditorio hasta más no poder. Recuerde, además, que el tiempo, entiéndase el reloj, no se casa con ningún tipo de sermón. Paráfrasis. Y ahora permanezcan el sermón de asunto, el sermón textual y el sermón expositivo, pero el mayor de ellos es el expositivo. Jones. Procedimiento. Preparad vuestro sermón 6n como si todo dependiera de vosotros. Luego hacedlo a un lado y orad como si todo dependiera de Dios. 1. Lea y relea el texto seleccionado. No pase de este peldaño hasta haber meditado profundamente, orado insistentemente y haberse convencido de que le ha hablado a usted primero. De lo contrario, usted no tendrá nada que decirle de parte de Dios a los demás. 2. Haga un análisis del texto, que puede ir desde determinar su tema central, sus temas secundarios o subordinados, la argumentación, las divisiones naturales del pasaje, etc., hasta su construcción gramatical y el idioma original. Se considera que esta se estará lista cuando usted pueda expresarse en lo que a ella respecta en oraciones cortas, precisas y claras. 3. Bien, gracias a Dios. Consulte tantos auxiliares como pueda. Comentarios, diccionarios, léxicos, otros sermones, etc. 4. Prepare su bosquejo y sermón usando todos los conocimientos homiléticos que sea posible. Bueno, Cómo preparar primero y formar un sermón expositivo. Un resumen de los cursos de FLET, cómo entender y estudiar la Biblia y cómo predicar. 1. Orar que Dios le guíe al texto y tema. ¿Cómo? Haga apuntes durante las semanas anteriores de las ideas que surgieron para sermones. No, el mío se está 2. cargando. Escoger un solo pasaje bíblico contundente. Ajá. Ocupa los otros pasajes en las etapas 10, B y C. Se puede ajustar su Sí, selección, no, o digo, más largo soy. o más corto, mientras realiza lo demás de las La una dice que preparaciones. fue. 3. Lea el pasaje por lo menos 3 veces, orando y 3. meditando en el texto. 4. Identifique el contexto. A. El libro en su totalidad, autor, Sí. fecha, destinatarios, contexto sociopolítico histórico, propósito y tema. B. Anote los temas de los versículos que preceden y los que siguen al texto. C. Anote otras citas bíblicas donde se trata la misma cosa. 5. Identifique el tipo de literatura. Narrativa, discursiva, poética, apocalíptica, parapseíslica, sapiencial. 6. Identifique el contenido general, personas, circunstancias, el dato central, resultados y consecuencias. 7. Identifique las divisiones principales, o cambios de palabras claves, personas, ambiente, lugar o de tema. 8. Identifique la estructura. Repeticiones de palabras o frases o ideas, comparaciones, contrastes, proporciones, el punto más crítico, clímax, causa y efecto, afirmación seguida por ejemplos. 9. Observaciones en detalle de palabras y frases difíciles, curiosas, de conceptos profundos, culminantes, figuradas, cambiantes y de claves gramaticales. 10. Haga preguntas, sin contestarlas, sobre lo observado como: ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué implica? 11. Conteste las preguntas usando
A. Principios de mantener toda la Biblia en perspectiva. Buscar el sentido literal como se usa en Flex significa lo que Dios estaba comunicando cuando fue escrito el pasaje, y enfocar la atención 6n en el significado original del texto. B. Reglas de leer la Biblia como cualquier otro libro. Leerla existencialmente, en el tiempo que fue escrito. Interpretar lo histórico por lo didáctico. Interpretar lo implícito por lo explícito. Determinar el significado original de las palabras. Buscar paralelismos. Notar las diferencias entre el proverbio y la ley. Observar la diferencia entre el espíritu y la letra. Tener cuidado con las parábolas. Tener cuidado con la profecía predictiva. C. Distintas y múltiples fuentes de información. El texto bíblico en varias versiones de la Biblia. El contexto general y contexto específico. Pasajes paralelos en otras partes de la Biblia. Y fuentes auxiliares como diccionario de idiomas, castellano, hebreo, griego, etc., concordancias. Diccionarios, manuales y comentarios bíblicos, y mapas, etc. 12. Haga un resumen borrador cuidadoso y prolijo de todos sus apuntes de los datos en 1 a 10 arriba. 13. Haga la técnica de aplicación 6n. A. Determinar si el pasaje enseña una costumbre local limitada a una sola época o si enseña un principio eterno válido para toda generación 6n. Anote el principio eterno. B. Anotar situaciones reales y actuales a las cuales es aplicable el principio eterno. Vida personal, familia, sociedad, iglesia, nazi 6n, etc. C. Aplique el principio eterno a cada una de las situaciones reales y actuales. Hágase apuntes de cada aplicación. D. Anotar cómo la persona, familia, sociedad, iglesia, nación, etc. pueda poner en práctica el principio aplicado. 14. Formar la meta para el sermón. Debe ser una sola meta que sea clara y práctica. Si sale más que una sola meta, y no hay forma de subordinarla, a la principal, reduzca el texto que va a tratar en su sermón o decida hacer un segundo sermón tratando con una segunda meta. Si hay más de una meta en su sermón será reducido el impacto del mensaje de Dios. 15. Buscar componentes del sermón. Muchas veces se encuentra los puntos mayores de su sermón en las divisiones del texto o en su estructura, véase 7 y 8 arriba, repeticiones, por ejemplo. Anote todas sus ideas de explicar, aplicar y ilustrar cada componente de su sermón. 16. Ordenar los componentes del sermón poniendo el punto más importante en la última posición de su sermón, antes de la conclusión. 17. Escriba la introducción y conclusión. A. Introducción que contiene anzuelo y carnada. Es decir, capta la atención de la congregación. B. Conclusión que anuncia la meta y llama a la persona, familia, iglesia, sociedad, nación, etc. ponerla en práctica la meta anunciada. Una forma muy eficaz es de ocupar la secuencia de tercera persona primera, él, ella, San Pablo, San Pedro, Jesús, etc. y la primera persona en el segundo parte de la secuencia, yo hice, nosotros hemos. Y la segunda persona tercera, usted, tú, ustedes. 18. Hágase escribiendo sus apuntes en borrador utilizando la forma que se encuentra en las páginas 53, 54 de su texto como predicar. 19. Practicar y pulir su mensaje usando sus apuntes. Revise sus apuntes en una copia final para ocupar durante su sermón. 20. Presentar el mensaje con mucha oración que el Espíritu Santo aplique la palabra a cada individuo a nivel de su corazón. 21. Evaluar su mensaje y hacer otros cambios, apuntes, sugerencias, etc. para la próxima vez que predica el sermón. Orar y darle gracias al Señor. Cuando respondan los miembros de su congregación al final del sermón, responda como toda la gloria pertenece al Señor. 22. Archivar el sermón y todos sus apuntes de preparación en una forma ordenada donde se puedan encontrarlo fácilmente. Sea un predicador competente y honre su ministerio. 1. Cultive su vida espiritual y conocimiento bíblico. 2. Tenga compromiso con Dios y su palabra. 3. Dedíquele tiempo y compañía a su mensaje. 4. Lea, oiga y vea buenos mensajes y predicadores. 5. Vístase y arréglese dignamente. 6. Bregue con su dicción. 7. No sea chabacano ni vulgar. 8. Nunca se le suban los humos a la cabeza. 9. Predique todo el consejo de Dios. 10. Hágalo conforme a la fe que de una vez por todas fue dada a los santos. Judas 3. Apéndice para sermón expositivo. Tomado del libro El redescubrimiento de la predicación expositiva por John MacArthur y la Facultad del Master Seminary.
Cómo examinar el contexto. El ingrediente esencial en el uso de ciertas ideas centrales, bosquejos y títulos en la predicación expositiva es una comprensión de la estructura del pasaje a predicarse. El expositor no debe comunicar su propia idea central, ni su propio bosquejo, ni tampoco su propio título. En lugar de ello debe enseñar la idea central, el bosquejo y el tema del autor. Si esto no se refleja, se está apartando de la verdadera exposición. La siguiente discusión y las ilustraciones muestran lo que implica hablar y comunicar la idea central, el bosquejo y el tema central de un pasaje. ¿Cómo determinar la idea central de un pasaje? La idea central de un mensaje verdaderamente expositivo refleja la idea central que procuraba el autor bíblico mismo. Nuestra tarea no es crear nuestro mensaje, más bien es comunicar el mensaje del autor. Nuestra tarea no es crear un tema central, más bien es 1. Encontrar el tema central del autor. 2. Edificar un mensaje alrededor de ese tema y 3. Hacer que ese tema sea la parte central de todo lo que tengamos que decir. ¿Cómo identificamos el pensamiento clave y lo hacemos el punto principal del mensaje expositivo? Busque la idea central en base a una declaración singular en el pasaje. La idea central algunas veces puede encontrar en un punto singular en el texto. El pensamiento principal de un párrafo no siempre se encuentra en la primera oración. 1 Timoteo 4, 1, 16. El pensamiento principal de 1 Timoteo 4, 1, 6 está en el versículo 16, en donde Pablo declara: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este primer pensamiento, ten cuidado de ti mismo, se desarrolla en 4, 6, 10. El último, ten cuidado de la doctrina, es la esencia de 4, 11, 15. 1 Pedro 5, 1, 11. El pensamiento central de 1 Pedro 5, 1, 11 está en medio del versículo 5. Los primeros 5 andan alrededor del mandamiento de revestíos de humildad del versículo 5. Esta responsabilidad incumbe primero a los líderes, 5, 2, 4, y luego a los que son dirigidos, 5. Quinta. Una vez más, el nuevo párrafo indicado por los textos en el versículo 6 no debe hacer que el expositor separe 5, 6, 11 de los primeros 5 versículos. Están inseparablemente conectados en pensamiento y énfasis. Esto es evidente en las referencias a la humildad en medio del versículo 5 y el mandamiento a humillarse bajo la poderosa mano de Dios en el sexto. El pensamiento central del mensaje debe reflejar de alguna manera la necesidad de humildad en la actividad y servicio. Mateo 5, 7. En el Sermón del Monte que aparece en Mateo 5, 7, Jesús estableció un fundamento en 5, 1, 16 sobre el cual edificó 5, 17, 20. El versículo 20 contiene la clave para entender los siguientes. Allí Jesús dijo: que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En los versículos subsiguientes, 5, 21, 48, les mostró cómo su justicia debía exceder a la de los escribas. En 6, 1, 18, describió las maneras en las cuales su justicia debía exceder a la de los fariseos. Zacarías 4, 1, 14. La idea central aquí indudablemente se encuentra en el versículo 6, donde el ángel dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este principio se ofrece de manera gráfica en 4, 1, 5, y sus resultados se describen en 4, 7, 10. ¿Cómo determinar el bosquejo de un pasaje? Comunique el mensaje, no solo lo bosqueje. Cuando se tiene un bosquejo especial dentro del cual se pueden ajustar ideas humanas preconcebidas, se usurpa la importancia de enseñar la idea central de una sección y el aspirante a expositor pierde su curso. En ese momento, el mensaje deja de ser una exposición de los pensamientos de predicador. Encuentre el bosquejo, no lo conciba. A muchos predicadores se les dificulta recordar los puntos de su mensaje, lo cual los lleva a acudir constantemente a sus notas, porque han hecho su propio camino a través de un pasaje y no están siguiendo el claro sendero dictado por el autor bíblico. Permita que el pasaje le dicte a usted, no usted al pasaje. Un gran peligro para aquellos que prefieren los nítidos bosquejos de 3 o 4 aspectos con paralelos es que el pasaje no pueda prestarse para ese lujo. Cuando no se ajuste, no se atreva a forzarlo. Los bosquejos contextuales básicos. Es indiscutible que el expositor debe concentrarse en determinar el bosquejo que mejor refleje la manera de pensar del autor. 1 Tesalonicenses 1,
La idea central del primer capítulo de 1 Tesalonicenses gira alrededor de la declaración: damos siempre gracias, 1, 2. Entonces esta cláusula es seguida por 3 verbos, 1, 2, b, 3, 4, que describen diferentes aspectos de ese agradecimiento. El primero, 1, 2, b, explica la forma del agradecimiento, el segundo, 1, 3, el tiempo del agradecimiento, y el tercero, 1, 4, la razón para el agradecimiento. El tema principal del capítulo es el agradecimiento con una explicación de 1, cómo se hace, 2, cuándo se hace, y 3, por qué se hace. Teniendo en mente el flujo sintáctico del capítulo, es posible estudiar detalladamente una sección dentro del contexto. De nuevo, la estructura es de suma importancia. Por ejemplo, el tercer versículo tiene 3 ideas paralelas que se indican mediante 3 sustantivos de acción: obra, trabajo y constancia. Estos están conectados con 3 virtudes cristianas: fe, amor y esperanza. Los sustantivos de acción describen 3 características de los cristianos en Tesalónica que hacen falta en cualquier iglesia que procure cumplir con su responsabilidad dada por Dios. La iglesia necesita obreros, especialmente los que laboran hasta fatigarse y no se rinden en su trabajo para el Señor. Las palabras fe, esperanza y amor pueden a su vez clasificarse como genitivos subjetivos. Esto indica que la obra necesaria es producida por los que tienen fe, la labor necesaria hasta fatigarse es producida por los que tienen amor sacrificado, y la tan necesitada resistencia es vista en las vidas de los que han dirigido su esperanza hacia el Señor Jesucristo. En última instancia, lo que la Iglesia realmente necesita para cumplir su misión es fe, amor y esperanza. La fe, el amor y las esperanzas genuinas motivarán a los que las poseen a obrar, trabajar hasta fatigarse y permanecer hasta el fin. Estos elementos deben reflejarse tanto en el mensaje como en el bosquejo del versículo. Gálatas 6, 1, 10. Es un ejemplo excelente de un pasaje que se bosqueja a sí mismo de una manera sencilla. Como se mencionó anteriormente, el pensamiento central del pasaje está en el versículo 10. Con eso como punto de partida, el desarrollo de la sección es obvio. Además, debe recordarse su relación con el contexto anterior. Este pasaje describe el estilo de vida de un individuo que está lleno del Espíritu y manifiesta su fruto. Idea central: como aquellos que andan en el Espíritu y manifiestan el fruto del Espíritu. 1. ¿A qué debemos hacer? 6, 10. Hagamos bien a todos. 1b. Hacer bien a todos, declarado pero no desarrollado. 2b. Hacer bien, especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué implica? Esto se desarrolla en 6, 1, 8. 1c. Reparar. 1d. El mandamiento, 6. Primera. 2b. La advertencia, 6, 1b. 2c. Llevar. 1d. El mandamiento, 6, 2. 2 de la advertencia, 6, 3, 5. 3c. Cumplir. 1d. El mandamiento, 6, 6. 2b. La advertencia, 6, 7, 8. 2a. ¿Cuándo debemos hacerlo? 6. Décima. Según tengamos oportunidad. 3a. ¿Por qué tenemos que hacerlo? 6, 9. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Efesios 1, 3, 14. A medida que vemos las palabras iniciales de Efesios 1, 3, nos damos cuenta de inmediato que al parecer Pablo por alguna razón ha irrumpido su acostumbrada introducción epistolar. Él casi siempre comienza con agradecimiento y oración por sus lectores. ¿Qué lo lleva, y nos llevará, a irrumpir en tal exclamación de alabanza? Indudablemente está reflexionando en la unidad que Dios ha traído a su iglesia, pero en definitiva está centrado en la compresión paulina de 1a. La fuente de nuestras bendiciones, 1. Tercera. Dios sí que nos bendijo. De paso, el nombre de Dios solo aparece aquí en los 12 versículos, mas es el agente de la mayoría de las acciones dinámicas, así como de las pasivas, a las cuales se hace referencia. 2a. La extensión sustancial de nuestras bendiciones, 1, 3b. Con toda bendición espiritual. No es posible exagerar la importancia del hecho de que uno de los principales obstáculos para entender este libro es que las bendiciones que se definen aquí no son materiales, físicas ni financieras, sino espirituales. 3a. La esfera de nuestras bendiciones, 1, 3c. 1d. En los lugares celestiales. Uno no puede comenzar a comprender el mensaje del libro sin entender el significado de esta frase, ni necesita, ni debe salirse de los límites para entenderlo. 2b. En Cristo.
Sin él no existe el mensaje a los Efesios. Bosquejo Sugel y Michelin. Toda bendición espiritual 1. Y la fuente de nuestras bendiciones, Dios. 2. El carácter de nuestras bendiciones espirituales. 3. El agente por medio del cual participamos de ellas, en Cristo. 4. La base sobre la cual disfrutamos de estas bendiciones. El propósito, plan, eterno y soberano de Dios, la elección y predestinación. Tema. Responsabilidades del cristiano. Título. 6 responsabilidades del cristiano. Texto bíblico. Filipenses 2, 12, 18. Introducción primero. La responsabilidad de la obediencia, VV. 12. A. Como siempre habéis obedecido, B. No solo cuando estoy presente, C. Mucho más en mi ausencia. Segundo. La responsabilidad de velar por la salvación, VV. 12. A. Ocúpense de su salvación, con temor y temblor. B. Dios produce el querer y el hacer. Tercero. La responsabilidad de servir con humildad, VV. 14, 15. A. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. B. Que nadie les reproche mientras sirven. C. Sirvan con sencillez. Cuarto. La responsabilidad del buen testimonio, VV. 15. A. Sean irreprensibles. B. Resplandezcan como luminares en el mundo. V. La responsabilidad de vivir de acuerdo a las escrituras, 16, 18. A. Tomados de la palabra de vida. B. Para que el trabajo no sea en vano. C. Para producir gozo en los líderes. B. Gozo y regocijo. Conclusión. Tema. Ejemplos dignos de imitar. Título. Timoteo y Epafrodito. Modelos de liderazgo. Texto bíblico. Filipenses 2, 19, 30. El ejemplo de Timoteo, VV. 19, 24. A. Un creyente de buen ánimo. B. Un creyente sincero. C. Un creyente siervo. D. No busca lo suyo propio. E. Se interesa en las cosas del reino de Dios. F. Se consideraba hijo en la carne del apóstol Pablo. G. Dispuesto a ir donde le mandaban. Segundo. El ejemplo de Epafrodito. A. Considerado por Pablo, hermano según la carne. B. Colaborador. C. Compañero de milicia. D. Mensajero. E. Ministrador de necesidades. F. Dispuesto a ir donde se le mande. G. Dispuesto a morir por el servicio. Conclusión. El cuerpo del cristiano. Propósito. Animar al cristiano a vivir una vida santa en servicio a Dios. Texto. Y Corintios 6, 12, 20. Introducción. A. Uno de los retos más difíciles para el cristiano es el de vivir una vida santa. Frecuentemente el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. B. Este conflicto ha dado lugar a muchos conceptos equivocados en cuanto al cuerpo del cristiano. 1. Algunos creen que lo que uno hace en el cuerpo no es tan importante. Según esta filosofía de libertinaje, uno puede hacer lo que quiere en el cuerpo si lo hace con una actitud o espíritu de amor. 2. Otros creen que el cuerpo es malo en sí. Dicen que el maltrato del cuerpo señala una santidad mayor. Esta filosofía de ascetismo no refleja el verdadero propósito del cuerpo del cristiano. C. ¿Qué enseña la Biblia acerca del cuerpo del cristiano? Y Corintios 6, 12, 20. Y el cuerpo del cristiano es para el Señor, 6, 12, 14. A. No debe ser dominado por ninguna cosa lícita, los excesos 6, 12 minutos, 13 segundos. B. No debe ser dominado por el ascetismo, el placer no es malo 6, 12 minutos, 13 segundos. C. No debe ser dominado por el impulso sexual, 6, 13. D. Debe ser dominado por el maestro, 6, 13 minutos, 14 segundos. Y el cuerpo del cristiano es miembro de Cristo, 6, 15, 18. A. El cuerpo está unido a Cristo, 6, 15. Ve a Efesios 5, 30. B. La unión con Cristo hace impensable la fornicación, 6, 15, 17. C. La unión con Cristo debe ser preservada sea cual sea el costo, WIC 6, 18. D. La unión con Cristo protege nuestros cuerpos, 6, 18. Y el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, 6, 19. A. El Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. 1. Esto señala nuestra responsabilidad. 2. Nos ayuda a resistir las tentaciones. B. Dios nos ha dado el don del Espíritu Santo. Por tanto, la gratitud nos debe motivar también a la santidad. C. El hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros significa que pertenecemos a Dios. 1. Esta es una realidad que frecuentemente olvidamos. 2. Somos la posesión adquirida, Efesios 1, 13 minutos, 14 segundos. Romanos 8, 11. 3. El Espíritu nos anhela celosamente, Santiago 4, 5.
Y el cuerpo del cristiano ha sido comprado por Dios. 6:20. A. El precio fue pagado por Dios. 1. Este precio es la sangre de Cristo. Y Pedro 1:16-20. 2. Este precio también nos debe animar a ser santos. B. El deber es glorificar a Dios. 1. En el cuerpo. 2. En el espíritu. Conclusión. A. ¿Cuál es su actitud hacia su cuerpo? A. ¿Qué está haciendo con su cuerpo? A. ¿Qué o quién domina su cuerpo? B. Recordemos la santidad del cuerpo. C. Recordemos el propósito del cuerpo.